En el silencio de la noche, mientras miraba por la ventana, me di cuenta de que mi vida no podía seguir así. ¿Cómo había llegado a este punto? Mi historia es una montaña rusa de emociones, de luchas internas y de victorias inesperadas. Únete a mí mientras te guío a través de mi viaje de sanación, desde las sombras de la desesperación hasta la luminosidad de un nuevo comienzo. Prepárate para ser inspirado por mi historia de resiliencia y redención, donde el poder de la esperanza transformó mi dolor en fuerza. Recuerdo el primer día que conocí a Marcos como si fuera ayer. Estaba en una cafetería del centro, sumergida en un libro mientras disfrutaba de una taza de café. Marcos se me acercó con una sonrisa encantadora y un comentario ingenioso sobre el libro que estaba leyendo. Su carisma era innegable, y rápidamente me encontré riendo y disfrutando de nuestra conversación. Me hizo sentir especial, como si fuera la única persona en la sala. Los primeros meses con Marcos fueron mágicos. Salíamos a cenar, íbamos al cine, y caminábamos juntos por el parque. Me enviaba flores a la oficina, y siempre tenía una sorpresa preparada para mí. Sus muestras de afecto y su atención constante me hicieron sentir amada y valorada. Pensé que había encontrado al hombre perfecto, alguien con quien podía compartir mi vida. Sin embargo, había pequeñas señales que en su momento pasé por alto. La primera vez que Marcos se emborrachó frente a mí, lo tomé como una excepción. Fue a una fiesta con amigos, y todos bebimos un poco más de la cuenta. Pero Marcos se pasó de copas, y terminó haciendo una escena en la que se puso agresivo con un amigo. Al día siguiente, se disculpó profusamente y prometió que no volvería a suceder. Yo le creí, queriendo pensar que había sido solo un desliz. Con el tiempo, noté que Marcos cambiaba su actitud dependiendo de si había bebido o no. Cuando estaba sobrio, podía ser encantador y atento. Pero cuando bebía, su personalidad cambiaba drásticamente. Se volvía irritable, agresivo y, a veces, incluso cruel. Al principio, estos episodios eran esporádicos, pero gradualmente se hicieron más frecuentes. Una noche, después de una discusión particularmente intensa, rompió un vaso contra la pared. El sonido del cristal haciéndose añicos me paralizó de miedo. Me di cuenta de que no solo era violento con sus palabras, sino que también podía hacerlo físicamente. Esa fue la primera vez que sentí verdadero pánico. Me di cuenta de que la situación era mucho más grave de lo que quería admitir. A pesar de las señales de alarma, continué negando la gravedad de la situación. Me decía a mí misma que todos tenían defectos, que Marcos tenía un problema con la bebida que podíamos superar juntos. Con el tiempo, la violencia en nuestra relación se intensificó. Lo que comenzó como agresiones verbales se transformó en algo mucho más físico y aterrador. Recuerdo claramente la primera vez que Marcos me golpeó. Fue durante una de sus borracheras habituales. Habíamos tenido una discusión sobre algo trivial y, de repente, sin previo aviso, me dio una bofetada que me dejó atónita y con lágrimas en los ojos. A medida que la relación avanzaba, me encontré cada vez más dependiente de Marcos, no solo emocionalmente, sino también financieramente. Marcos había insistido en que dejara mi trabajo para que pudiéramos pasar más tiempo juntos. Al principio, la idea me pareció romántica, pero pronto me di cuenta de que había perdido una de mis principales fuentes de independencia. Marcos podía ser encantador delante de los demás, pero sabía que cualquier pequeña cosa podía desencadenar su ira una vez que estuviéramos solos. Vivía con la constante tensión de intentar no provocarlo, de caminar sobre cáscaras de huevo para evitar su enojo. Estuve con Marcos durante 7 años, 7 largos y dolorosos años. Lo que comenzó como una relación llena de promesas y amor se convirtió rápidamente en una pesadilla de la que no podía despertar. Mis intentos de justificar su comportamiento y mi esperanza de que cambiaría me mantuvieron atrapada mucho más tiempo del que debería haber estado. Hubo varios momentos a lo largo de esos 7 años en los que intenté salir de la relación. Recuerdo la primera vez que empaqué una maleta, decidida a irme. Había encontrado el valor para llamar a mi madre y pedirle que viniera a recogerme. Sin embargo, cuando Marcos llegó a casa y vio la maleta, su reacción me paralizó. Se puso de rodillas, llorando y suplicando, diciéndome que no podía vivir sin mí y que sin mí, se suicidaría. Reconocer que estaba en una relación tóxica no fue un proceso instantáneo. Fue una revelación gradual, una acumulación de momentos dolorosos y de pequeñas epifanías que eventualmente se convirtieron en una verdad innegable. Uno de los primeros momentos de claridad llegó cuando una amiga cercana,
Marta, me enfrentó con su preocupación. Me dijo que había notado cambios en mí, que ya no era la misma persona feliz y segura que solía ser. Sus palabras fueron un espejo que reflejó la realidad que había estado negando. Empecé a observar las relaciones a mi alrededor con más detenimiento. A través de la terapia y las conversaciones con amigos y familiares, mi toma de conciencia fue creciendo. Empecé a ver a Marcos por lo que realmente era, un abusador que utilizaba el amor y la manipulación para controlarme. Esta realización fue dolorosa, pero también liberadora. Entender la naturaleza tóxica de nuestra relación me dio la fuerza para empezar a planear una salida definitiva. Después de reconocer que estaba en una relación tóxica, supe que necesitaba tomar medidas concretas para alejarme de Marcos. Empezar a recuperar mi independencia fue un proceso lento y deliberado. Mi primer paso fue buscar un trabajo. Quería asegurarme de tener una fuente de ingresos propia para no depender más de Marcos. Encontré un empleo a tiempo parcial en una pequeña librería, un lugar que me ofrecía tranquilidad y una salida emocional. Comencé a establecer pequeños límites con Marcos. Sabía que no podía confrontarlo de manera abierta sin ponerme en peligro, así que empecé con cosas pequeñas. Por ejemplo, me aseguré de tener mi propio espacio personal, una habitación en la casa donde pudiera estar sola y tranquila. También empecé a salir más frecuentemente con amigas, a pesar de las protestas y manipulaciones de Marcos. Estas salidas me ofrecían un respiro, y me recordaban que había un mundo más allá de nuestra relación tóxica. El apoyo externo fue crucial en mi camino hacia la independencia. Además de la terapia, comencé a asistir a un grupo de apoyo para mujeres en situaciones similares. Conocer a otras mujeres que habían pasado por experiencias parecidas me hizo sentir menos sola. Sus historias de supervivencia y fuerza me inspiraron y me dieron esperanza. Empecé a guardar dinero en una cuenta separada, a nombre de mi madre, para asegurarme de tener recursos cuando decidiera irme. También guardé copias de documentos importantes, como mi pasaporte y mi certificado de nacimiento, en casa de una amiga. Cada pequeño paso que daba me hacía sentir más preparada y menos atrapada. El día que decidí dejar a Marcos fue uno de los más difíciles de mi vida. Habíamos tenido una discusión violenta la noche anterior, y sentí que mi vida corría peligro. Sabía que ya no podía esperar más. Temprano en la mañana, mientras Marcos todavía dormía, tomé mi maleta, el dinero que había ahorrado y los documentos importantes, y me fui de la casa sin mirar atrás. Dejar a Marcos no significó el fin de mis problemas, pero sí fue el comienzo de una nueva vida. Una vida donde podía empezar a sanar, a reconstruirme y a redescubrir quién era sin el constante peso del abuso. Aunque el camino hacia la recuperación era largo, el primer paso hacia la libertad había sido dado, y con él, una nueva esperanza para el futuro. Gracias por unirte a mí en este viaje de sanación y transformación. Espero que mi historia haya inspirado y tocado tu corazón de alguna manera. Si estás pasando por una situación similar o conoces a alguien que lo esté, quiero que sepas que no estás solo. En la descripción de este video, encontrarás recursos y apoyo para ayudarte a encontrar la luz en la oscuridad, y armonizar tu relación con la persona que te esté haciendo daño en tu vida. Recuerda, siempre hay esperanza y ayuda disponible. No tengas miedo de dar el primer paso hacia un futuro más brillante y lleno de amor. Primer paso hacia